Y a los que nos quedamos, los invito a que busquen en sus Biblias Corintios 11, capítulo 11, versículo 1. El día de hoy solamente leeremos un versículo. Corintios 11, versículo 1. Corintios 11, capítulo 11, versículo 1 dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pueden tomar asiento. Si bien recuerdan, la semana pasada leímos muchos versículos, pero podemos recordar, o a simple vista verlo, que Pablo nos da dos recomendaciones viendo o atacando o guiándonos o exhortándonos sobre ciertas libertades cristianas, sobre ciertos puntos que los cristianos deben decidir. Primero nos dice: todo es lícito, mas todo no me conviene, diciendo o exhortándonos y diciendo: todo me es lícito, o sea que yo lo puedo hacer, pero ten cuidado porque no todo te conviene. De alguna manera te está diciendo: lo puedes hacer, pero te recomiendo que lo observes o que lo analices de una forma diferente. Y después sigue y nos dice: pero todo es lícito, mas todo no edifica. Y nosotros aprendimos la semana pasada que cuando habla de edificar, nos habla de cómo vemos cuando hacemos una acción resultados en el prójimo. Entonces, nos dice: no todo me conviene o no todo me es lícito, pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente puedes hacerte daño a ti con las decisiones que estás tomando, sino que también puedes hacerle daño al prójimo. Estuvimos viendo un poco quién era nuestro prójimo y a qué se refería Pablo específicamente en esos versículos. Nos dio un ejemplo de cómo era el comportamiento, ¿cierto?, que tenían los judíos en esos años, que era cuando ellos tenían que comer carne, ¿cierto?, y entendían que esa carne fue en un principio sacrificada a ídolos, y les dice a los que están más firmes, les dice: tengan cuidado con sus decisiones. ¿Por qué? Porque pueden dañar a los más débiles o a los que están recién aprendiendo. Pero termina con una exhortación muy hermosa que nos dice: hagan lo que hagan, la decisión que ustedes tomen, porque Él no nos da literalmente la respuesta, sino que nos llama al cuidado y a observar ciertas acciones que vamos a hacer. Nos dice: tengan el cuidado que requiere, y cuando lo hagan, siempre háganlo pensando que es para la gloria de Dios. Y de alguna manera esa exhortación nos puede llevar a la respuesta que nosotros debemos tener para ciertas acciones que vamos a hacer o ciertas cosas que vamos a tener que definir en nuestra vida diaria. Él nos da un ejemplo que es la comida, pero nosotros también tuvimos muchos ejemplos de la libertad cristiana que nosotros tenemos. Entonces ese es el llamado a la iglesia. Todo lo podemos hacer, pero tengamos cuidado en no hacerle daño a nuestro prójimo en las decisiones que tomemos. Y más bien nos dice: si tienes que morir a ti mismo para hacerle el bien a tu prójimo, hazlo. Y si bien es el primer versículo del capítulo número 11, entendemos que es la continuación o la finalización de los versículos que leímos la semana pasada, que nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando el Nuevo Testamento fue dividido, y el pastor esto nos ha enseñado muchas veces, ¿cierto? No tenía versículos y tampoco tenía capítulos.
Y este es uno de los versículos donde nosotros podemos decir o preguntarnos el por qué este no fue la finalización del capítulo anterior, sino que fue el inicio del capítulo 11. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el contexto general, esto debiera ser la finalización. Y es más, la semana que viene, en el versículo 2 del capítulo 11, vamos a ver que empieza con un tema totalmente diferente al que viene haciendo. Pablo nos invita a imitar a Cristo, en cuyos pasos todos los creyentes debiéramos estar. Pero debiéramos hacernos ciertas preguntas a lo que Pablo nos está diciendo. Pero ¿quién es aquel que él quiere que nosotros imitemos? Porque él no empieza y nos dice, hagamos o imitemos a Cristo, sino que él empieza diciendo, imítenme a mí. Para nosotros entender lo que nos quiso decir, tenemos que sumergirnos en quién es Pablo, o quién es que nos dice que lo imitemos. En el primer versículo de esta carta encontramos que dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces entendemos que es el apóstol Pablo el que nos está diciendo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Qué es un apóstol? Es un varón creyente, elegido personalmente por el Señor Jesús y dotado con cualidades espirituales extraordinarias para anunciar la gloria del Evangelio de Dios. Eso es un apóstol. De alguna manera, derribamos el apostolado actual, ¿cierto? Entendemos que es una mentira, que no podemos seguir a esos personajes que solamente le hacen daño al Evangelio y a la persona de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que tenemos que imitar? Tenemos que imitar su vestidura, tenemos que imitar cómo Él es, tenemos que imitar las cosas que Él tiene. Porque cuando nosotros hablamos de imitar o de parecernos a alguien, nosotros todos estamos muy cercanos a ese contexto. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos hemos querido imitar a alguien. Y también los que somos papás tenemos que tener cuidado porque hay niños, nuestros hijos, que nos quieren imitar a nosotros. Cuando nosotros imitamos a alguien, o nosotros antes imitábamos a alguien, siempre lo hacíamos de alguna manera queriendo tener cómo ellos se vestían, y pasa muy común que si la moda de alguna manera o el cantante de moda se viste de una manera, toda la juventud se viste de la misma. Si sale un corte de pelo especial, todos quieren tener el mismo corte de pelo. Entonces, hay que tener un cuidado especial de qué es lo que nos manda imitar el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiere que nosotros imitemos de él? Y para saber un poco de esto, primero tenemos que identificar lo que había en el núcleo de la vida de Pablo. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Qué es lo primero que él hacía o que él resaltaba? ¿Qué es lo que había en su corazón? Porque en la abundancia del corazón nosotros entendemos. ¿Qué es lo que él expresaba en sus acciones? ¿Qué es lo que él hacía en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que él veía primero que todo? Antes de verse a él mismo. Antes de ver la prioridad que él tenía, ¿qué es lo que veía? Él decía, no, yo estoy primero. Él decía, no, tú espera, yo primero, porque yo soy apóstol. Quizás después de nuestro Señor Jesucristo, es el líder más influyente en toda la historia de la humanidad cristiana. Quizás en él nosotros tenemos mucha información y podemos verlo y podemos de alguna manera verlo positivamente en ponerlo de un estándar de que nosotros terrenalmente es la persona a la que nosotros debiéramos imitar. ¿Por qué? Porque él fue
alguien que tomó profundamente a Cristo en respuesta del Evangelio. Hablamos del apóstol Pablo, el perseguidor que se convirtió en defensor de la fe. Fue usado por Dios para escribir muchas cartas del Nuevo Testamento. Y también fue usado por Dios para llevar el Evangelio a multitudes, a lugares que ni siquiera nosotros pensamos, que ahora nosotros lo leemos, pero ni siquiera podemos imaginar lo que Él dio para poder llevar el Evangelio a lugares donde no estaba, o a lugares donde los judíos específicamente no querían ir. Pablo nació en la ciudad de Tarso, ¿cierto?, de Sicilia, que actualmente es Turquía, en una familia judía, y siendo ciudadano romano de nacimiento, estudió y luego fue alumno de Gamaliel, un maestro judío, lo encontramos en el libro de los Hechos. En esos años se despertó una gran persecución contra los cristianos. Y adivinen quién lideraba esa persecución, o quién era partícipe activo de esa persecución. Saulo. Lucas relata que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo activo del cristianismo. Es importante que nosotros veamos esto. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque vemos que no es obra de Pablo su cambio. Podemos ver a la luz de las Escrituras que no es porque Pablo quiso hacerlo, o no es porque él de alguna manera se aburrió de perseguir a los cristianos que ahora voy a ser parte de los cristianos. No, hermano. Fue en este estado de agitación, de persecución de los cristianos, que se dirigió a Damasco, y podemos entender que ocurrió el milagro. Yendo por camino a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz, y él, cayendo a tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Luego el Señor le da ciertas instrucciones a Ananías para que vaya a ver a Saulo. Y Ananías le dice: pero ¿cómo yo voy a ver a Saulo si Saulo es visiblemente perseguidor de los cristianos? O sea, yo no debiera hacer eso, le dice Saulo. Jesús le dice: ve, porque yo ocuparé a ese hombre como instrumento para llevarle el evangelio a los judíos. Podemos ver que la salvación es absolutamente de Jesucristo en su vida, y también podemos ver en la persona de Saulo que Jesús es el que le da la misión. Jesús le da el deseo. Primero hace la obra milagrosa en su corazón, de cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne, y luego le da una misión específica, que es llevar el evangelio a lugares donde no había llegado, y especialmente a los gentiles. Dominado por el gran amor de Cristo, toda Asia y Europa fueron llenadas del evangelio a través del ministerio y liderazgo de este hombre. Pablo mismo testificó sobre la causa de su entrega y arduo trabajo por el evangelio. En la segunda carta a los Corintios dice: pues el amor de Cristo no apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que los resucitó y resucitó por ellos. Entendemos que Pablo ya no vivía para él.
Pablo vivía para Cristo. Vamos encontrando de alguna manera la certeza o la verdad de que nosotros sí debiéramos imitarlo, porque nos dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Más Él nos está diciendo. Es tanta el entendimiento que Él tenía del Evangelio, que Él nos está diciendo, ¿saben qué? Yo ya no vivo en mí. Las decisiones que yo tomo ya no son pensando en mí. Como yo miro la vida, ya no la miro pensando en mí, sino que la miro pensando en Cristo. Porque Él entendía para quién vivía. Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo. Aquí tenemos un hombre dominado por el amor de Cristo. La experiencia de la salvación que tuvo y el ser objeto del amor y la gracia de ser hijo de Dios fueron el motor de su entrega absoluta para la causa del Señor. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La historia nos cuenta que Pablo murió siendo ejecutado aproximadamente en el año 66 en medio de una persecución del emperador Nerón contra la iglesia. No obstante, su actitud de servicio a la iglesia aún sirve como estímulo para nosotros y exhortación para todos los cristianos de toda época. Por ende, si debemos imitarlo en todas sus virtudes, debemos imitarlo en todo lo que hace y tenemos que pensar y vivir como Él vivía. Las Escrituras nos dan luz y nos dan certeza que nosotros sí podemos imitar a Pablo. Que nosotros sí debiéramos imitarlo. Y que debiéramos vivir como Él vive. ¿Cómo Él vivía? ¿Qué Él hacía? Él nos decía en Filipenses, para mí vivir es Cristo. Y es una frase tan triviada entre los cristianos, tan común decir para mí vivir es Cristo, que de repente nosotros pecamos diciéndola. Porque en realidad nosotros vivimos para Cristo cierto tiempo de nuestras vidas. Pablo sí podía y daba certeza que él sí vivía en Cristo. Y entendía también que morir era ganancia. Por eso él vivía de una manera sin pensar en la muerte que le esperaba. Más bien, él miraba gozosa la muerte porque entendía que ese era el paso para estar con su Salvador. Podemos ver en Pablo una vida extraordinaria a favor del Evangelio. Sus constantes padecimientos por causa del mensaje de la cruz y su resolución al morir por proclamar a Cristo fueron muestras del amor del apóstol por su Rey y Señor. De esa manera Pablo nos modela, es un modelo para nuestras vidas y nos dice cómo lucir o cómo vivir por la causa de Cristo. Y también podemos irnos a los versículos anteriores del capítulo 10, cuando nos dice, las cosas que ustedes hagan van a tener complicaciones en algunas cosas que ustedes tengan que definir si lo hacen o no lo hacen, háganlo para la gloria de Dios. Pablo tenía tanto entendimiento a eso, tenía tanto entendimiento de lo que era proclamar el Evangelio y de vivir para la gloria de Dios, que él muchas veces dejó de lado su vida personal por el bien del prójimo y para ganar almas para el Evangelio. Pero nosotros somos personas como Pablo, somos personas comunes y corrientes. Sin embargo, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, podemos ver cuán maravillosa puede ser la gracia para nuestras vidas. Podemos ver las bondades de Dios al usarnos como instrumentos
para llevar el evangelio a otras personas. Pablo era misionero, Pablo era pastor, evangelista, era maestro, era predicador, plantaba iglesias, dejando de lado su labor ordinaria, por decirlo de alguna manera, que era el trabajo que él hacía para no molestar a la iglesia, porque él de repente decía, para no ser una molestia para hermanos, yo voy a trabajar, y podemos ver cómo él hacía carpas para viviendas, para no ser una carga para la iglesia. Ahora podemos decir con certeza o podemos entender por qué debemos imitar a Pablo. Podemos dar muchas virtudes de Pablo, pero ya podemos decir sí, podemos imitar a Pablo. Él nos dice, ser imitadores de mí, nosotros podemos decir sí, podemos imitar a Pablo. Pero luego viene una segunda pregunta. Y es, ¿debemos imitar a Cristo? Hermano, ahora el estándar subió más. Nosotros creíamos que era difícil imitar a Pablo. Nosotros vemos muy difícil llegar al estándar de Pablo. Ahora Pablo nos sube bastante más escalones y nos dice, imiten a Cristo. Porque el apóstol Pablo, con todas las virtudes que tenía y con todo lo que nosotros sabemos que él hizo por el evangelio y cómo vivió para la gloria de Dios, podría haberse quedado ahí y haber dicho, ¿saben qué? Imítenme a mí porque yo la vida he dado por el evangelio. Y yo la vida he dado por almas perdidas que necesitan salvación para sus almas. Yo di la vida, yo dejé de lado mi vida para proclamar el evangelio. O sea, nosotros, si el versículo hubiera quedado hasta ahí, nosotros tampoco podríamos haber alegado, oye, qué orgulloso es Pablo. Qué orgulloso es Pablo que quiere que lo imitemos a él. Pablo no debiera tener ningún ataque de parte de nosotros si hubiera llegado hasta ahí. Pero Pablo entendía sus debilidades. Pablo entendía que él era una persona igual que nosotros. Pablo entendía que también necesitaba a alguien, necesitaba un Salvador. Y a ese Salvador lo conocía muy bien Pablo. Entonces nos dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. De alguna manera, conociendo nuestras debilidades, no nos está diciendo, sean igual a Cristo, sino que nos está diciendo, imítenme a mí, el estándar que ustedes tienen, porque el estándar de Cristo es divino, es sublime, está fuera de nuestro entendimiento, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo doy todo dentro de mis limitancias para imitar a Cristo. ¿Cuál es la forma en que podemos imitar a Cristo? ¿Cuál es la forma o cómo nosotros debemos ver este pasaje? Es difícil, hermano. Cuando yo lo estudiaba decía, ¿cuánto nos falta? Porque nosotros cuando queremos llegar a los estándares de Pablo y queremos ser como él fue, queremos decir, yo quiero vivir para Cristo, hermano, nos falta, pero mucho, mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apegamos a la Escritura y nosotros queremos vivir una vida como la de Pablo y como la de Jesús, somos catalogados de ser demasiado, de ser muy radical para nuestras decisiones. Y Pablo también era radical. Pablo también era radical. Pero Pablo entendía cuál era el fin. Siempre hay que ponerle en la balanza a esas cosas. Porque ustedes
después pueden decir, no, es que el hermano Darío dijo que teníamos que ser radical. No. Acuérdense de los versículos anteriores. Todo lo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Todo lo puedo hacer, mas todo no le conviene a mi prójimo. Acercándose a Él y conociéndolo, podemos imitar a Cristo. Con su voz, con su carácter, con sus atributos, con su voluntad, siendo obediente a sus mandatos. Así ese es el significado que nosotros debemos buscar para amar e imitar a Jesús. Pero Pablo, quien nos dice que lo imitemos a Él, porque Él imita a Cristo, y cuando vemos el contexto general de lo que está hablando, vemos que se refiere a la libertad cristiana. Nosotros no podemos ver este pasaje pasando de lado el contexto general de lo que nos quiere decir. Y específicamente a cómo los cristianos más fuertes o con mayor conocimiento pueden hacer que los cristianos más débiles caigan. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, más bien haz todo para la gloria de Dios. Así, igual como lo hago yo, hablándonos Pablo, que no pienso en mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Por qué? Porque en ellos puedo ganar, a ellos puedo ganar por medio del Evangelio. Y después de eso, nos dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces podemos ver que nos llama a ser imitadores de Él. Pero nosotros entendemos que Cristo hacía milagros, nosotros debemos imitar eso. En esto el apóstol Pablo no nos llama a hacer milagros, no nos llama a levantar muertos, no nos llama a que nosotros vamos ante los ciegos y ellos puedan ver, no nos llama a convertir el agua en vino, no, hermano. Y tampoco, y esto es muy importante, no nos llama a ser adorados. No nos llama a ser adorados. Porque Cristo, Jesús dice, yo no vengo a que me sirvan, sino que vengo a servir. Imitar a Cristo es sacrificar mi comodidad, sacrificar mi libertad cristiana. Pero no todo, sino que por el bien del prójimo. Y para no ser tropiezo de nuestro hermano, o para no ser tropiezo con aquellos que no creen aún. ¿Nosotros debiéramos sacrificar nuestra libertad cristiana para no ser tropiezo para ellos? Amén, hermano. Pablo lo hacía. En otras palabras, queremos imitar a Cristo, queremos imitar a Pablo, podemos tirar todo junto y decir, muramos a nosotros mismos. Es difícil porque de alguna manera es un ataque a nuestro orgullo y nosotros somos orgullosos. Nos está diciendo que ustedes imítenme a mí, imiten a Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a sufrir? No nos gusta sufrir. ¿Ustedes están dispuestos a ser desechados? ¿A que sean apuntados? ¿A que sean dejados de lado? ¿Ustedes están dispuestos a morir a ustedes mismos? Vamos a sufrir injustamente. Vamos a sufrir injustamente. ¿Cristo sufrió injustamente? Amén. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Si de alguna manera tomamos el consejo de Pablo. La pregunta es, ¿quieren imitar a Cristo? Niégate a ti mismo, sufre injustamente y en obediencia a los mandamientos del Señor. Es en eso en que nosotros debiéramos imitar a Cristo. Yo sé que voy a quedar muy bajo de las
de del estándar que nosotros debiéramos tener para imitar a Cristo. Pero también debemos entender que tenemos tiempos limitados para el culto de hoy. Pero si no lo pudiéramos envolver en algo es, mueran ustedes mismos, así como Cristo murió por nosotros. De alguna manera, nosotros debemos imitar a Cristo, pero no debemos imitarlo en todo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados, murió en la cruz por nuestros pecados, murió en la cruz por todo aquel que cree en Él. Nosotros no podemos morir en la cruz por nadie. Nosotros si morimos en la cruz, morimos. Pero sí lo que yo puedo hacer para imitarlo a Él es amar como Él amó. Él amó y es en eso en que nosotros sí podemos imitarlo. El amor de Cristo fue tan grande, incomparable, insondable, que nosotros solamente, o nuestra mente finita puede llegar a contemplar solamente un porcentaje muy bajo del amor que Él nos dio, o del amor que Él entregó para su iglesia. Si bien nosotros no podemos morir como Él murió en la cruz por todos los que creen en Él, nosotros sí podemos amar. Vamos a los versículos anteriores. Piensa lo que vas a hacer, porque le puedes hacer daño a tu prójimo. Piensa en lo que vas a hacer porque te puedes hacer daño a ti mismo. Amor. Eso es amor. ¿Quieres amar? Ama como Cristo amó. Imitemos el incomparable amor de Cristo. Aunque sabemos que van a ser, en la balanza va a estar muy desbalanceado, ¿cierto? Pero sí podemos imitar el amor que Cristo mostró. Ser digno de imitar tiene que ver simplemente con vivir cada día buscando reflejar la gloria de Dios en todos los días, hermano. En todos los días debemos reflejar el amor de Dios. No solamente el día domingo, no solamente cuando exponemos públicamente el Evangelio, sino que en todo momento, e incluso cuando nosotros mismos fallamos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón y te retractaste de tus palabras erradas en humildad y en arrepentimiento? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque estas cosas son las que atacan nuestro orgullo. De alguna manera nosotros cuando pedimos perdón, ataca nuestro orgullo y no nos gusta pedir perdón. Porque para nosotros primero se equivoca el al frente y después puede que nos equivoquemos nosotros. Debemos imitar a Cristo. Primera de Pedro 2, del 21 al 25 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Seguimos las pisadas de Cristo? Cuando lo maldecían, decía que él no respondía. Cuando padecía, decía que él no amenazaba. Imitemos a Cristo. Al volvernos de nuestros pecados y caminar en la luz, también podemos decirle a otro, o la mayoría de las veces, nosotros también vamos a ser imitados. Entonces, en nuestro andar diario,
también en algún momento puede que digan, o puede que alguien inconverso diga, ¿sabes qué? Algo tiene él. Imitémoslo a él porque él tiene algo diferente. Entonces, de alguna manera, guardando las limitaciones, nosotros en nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios, también pueden decir, imitémoslo a él porque él imita a Cristo. También es importante eso. Imitemos al hermano que da su vida por el Evangelio porque es un mandato de Cristo. También nos puede pasar eso en nuestras vidas. Por eso debemos de alguna manera ser cuidadosos con la vida que llevamos y no solamente en los lugares o en el entorno cristiano, sino que incluso más importante es cuando estamos en entornos del mundo, en nuestros trabajos, en los colegios, en lugares donde no solamente estamos con cristianos. Muchos pasan demasiado tiempo tratando de presentar una imagen pulida de sí mismos. Esto también es importante y es un cuidado que debemos tener. Que nosotros tratamos de ser buenos cristianos de repente en las redes sociales y compartiendo información o compartiendo algunos pequeños mensajes, debemos tener muchos cuidados. ¿Por qué? Porque no podemos exaltarnos o espiritualizarnos a nosotros mismos, sino que debemos seguir los pasos de Jesús, debemos seguir los pasos de Cristo, debemos seguir los pasos de Pablo. Quieren mostrar su mejor cara y ganarse el respeto de otro a sus logros o apariencia. Y de alguna manera hay mucha gente que está exhortando y diciendo, imítenme a mí. Eso no debe ser un deseo que salga de nuestros corazones. El imítenme a mí. Olvidándose del cómo yo imito a Cristo. Lo que dije en un principio. El apóstol Pablo pudo haberse quedado en imítenme a mí, porque nosotros sabemos los estándares que él tenía de cómo era como cristiano. Pero él no termina ahí, sino que dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces nosotros no debemos pensar en que deben imitarme a mí. No debemos pensar en que yo debo predicar de cierta forma o debo compartir el evangelio de cierta forma. ¿Por qué? Porque quiero que todos sean como yo. Debemos tener cuidado con eso porque hay una línea muy delgada entre el orgullo y el servicio a Dios. Sino que lo que debemos hacer es apuntar a la gloria del único que satisface el corazón de cada ser humano. ¿Cuál es el mensaje que otros tienen de nosotros? ¿Cómo nos están mirando a nosotros? La mirada de aquello es, imitémoslo porque Él es el mejor, imitémoslo porque Él tiene más seguidores, imitémoslo porque Él es popular, imita lo que yo digo, lo que yo hago. O podemos decir como Pablo, deseosos por ver la imagen de Dios llenando la tierra, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿O qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Estamos mirando o estamos imitando para ser más populares? ¿O estamos imitando a los ojos de Pablo, viendo la imagen de Dios llenando la tierra y diciendo, si me van a imitar en algo a mí, imítenme en lo que yo hago para gloriar a Dios? Porque nosotros erramos mucho, hermano. El propósito, hermano, de la imitación bíblica que nos llama Pablo es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, hermano. No tiene otro propósito. Hay un ejemplo muy bueno, no me acuerdo qué predicador lo da, pero es que estaban esculpiendo una piedra bruta y al escultor le dice, oye,
¿Cómo tú haces un caballo de esa piedra bruta? Dice, fácil, le saco todo lo que no parece al caballo. Es lo que Cristo hace con nuestras vidas. Va sacando de a poquito todo lo que no se parece a Él. Hasta parecernos a Él y llegar al estándar que Pablo quiere. Que dice Pablo, para mí vivir es Cristo. No dice para mí vivir es seguir en un gráfico en alza para yo ser más popular, sino que dice para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Por esto mismo, porque nosotros vamos a ser moldeados, van a sacar toda piedra que no sirva para nuestras vidas, para que nos parezcamos a Cristo, hasta llegar a estar con nuestro Señor en santidad y en justicia. Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo para la gloria de Dios. Entonces podemos decir, y esto pongan mucha atención, que al igual que Saulo, el perseguidor puede convertirse en el apóstol Pablo, Dios es misericordioso con nosotros. Repito, que al igual que Saulo, el perseguidor, puede convertirse en el apóstol Pablo, Dios es misericordioso con nosotros. Saulo era un perseguidor. Si Pablo llegó a decir imítenme a mí, porque yo imito a Pablo, es netamente por misericordia de Dios. Es netamente por misericordia de Dios. No es por sus habilidades, no es porque él era judío y tenía nacionalidad romana, no era porque él era guapo, no era porque él se vestía muy bien, no. Él pasó de Saulo, el perseguidor, al apóstol Pablo, netamente o completamente por la misericordia de Dios. Y es lo que también pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos el pasado de nuestras vidas, podemos decir, Dios ha sido misericordioso. Y aún viendo solamente lo visible, y aún teniendo un entendimiento muy bajo de la obra divina que Dios ha hecho para nuestras vidas. En el deporte, vemos lo fácil que es sentarse en una banca y ver cómo muchos se entrenan para hacer o para dar todo en lo que hacen. El cristianismo es diferente. La intención del cristianismo no es que se admiren entre ustedes, no es que nosotros nos sentemos y admiremos a otros. No es que nosotros vamos al estadio y admiremos a nuestro jugador preferido. No es que prendamos la tele o que vamos a un concierto y veamos al artista más popular que hay. No. La intención del cristianismo no es que se admiren unos pocos santos, los cuales consideramos como héroes. No. Esto no lo ha enseñado el apóstol Pablo y tampoco lo vemos en las Escrituras. El cristianismo es amar a Jesucristo de todo corazón. El cristianismo significa que seguimos a Jesucristo, que vivimos según su palabra, que imitamos a aquellos hombres y mujeres que Dios que han vivido para Cristo. Nosotros debemos de alguna manera imitar a los grandes hombres de la historia que han llevado a que el cristianismo sea lo que es. El cristianismo impregna todas nuestras buenas obras, pensamientos y palabras cada día en donde quiera que estemos. Entonces uno ya no admira a Pablo como héroe, no admira a Pablo como un artista famoso, sino que lo ve como un ejemplo que ahora por fe lo puede imitar. ¿Saben por qué Pablo no se quedó solamente en la primera estrofa de este versículo? Porque a pesar de ser un gran hombre y de todas las virtudes que nosotros presentamos en un principio, a pesar de ser servidor de Dios, también era conocedor de sus limitados atributos.
Él sabía que no podía salvar a nadie. Él sabía que solamente él era un enviado. Él sabía lo débil que era. Él conocía sus incapacidades. Ahora Jesús cumple con todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Porque Él es la segunda persona de la Trinidad, que dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta tenga vida eterna en la persona de Cristo. No por sus obras, sino que solamente por la obra de Cristo en la cruz. Entonces podemos decir ahora con certeza ser imitadores de Pablo porque Pablo imita a Cristo. ¿Estamos dispuestos a imitarlos? Concluyendo este sermón, tengo que hacerles estas preguntas. ¿Estamos dispuestos a imitar a Cristo? ¿Estamos dispuestos a que nos pasen cosas que no nos gustan? ¿Estamos dispuestos a que dentro de nuestra libertad cristiana digamos, no lo voy a hacer por amor al prójimo? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a morir a todo lo que nos gusta y nos llama la atención? ¿Estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a amar como Pablo amó a los gentiles? ¿Estamos dispuestos a amar como Cristo amó a su iglesia? Nosotros somos conocedores de los estándares, de cómo Pablo amó a los gentiles, lo que hizo Pablo por llevar el evangelio a los gentiles. Mayor conocimiento tenemos para entender cómo Cristo amó a su iglesia. Termino preguntándoles, hermanos, ¿ustedes quieren imitar a Cristo? Vamos ahora. Amado Señor, damos gracias por su palabra, Señor. Y permítanos, Señor, ser conocedor de nuestras limitancias, Señor, para poder, Señor, vivir para su gloria, tener entendimiento de cómo usted, Señor, quiere que lo imitemos. Permítanos, Señor, ver luz en las Escrituras, Señor, para entender cómo debemos imitar su obra gloriosa, Señor. Para entender el amor, Señor, incomparable que usted nos dio o nos hace visible en la cruz. Permítanos, Señor, poder ser dignos cristianos, poder llegar en algún momento a decir como Pablo, imíteme a mí porque yo imito en todo a Cristo. Permítanos, Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Permítanos, Señor, amar a su iglesia. Y también, Señor, permítanos imitar a Pablo, llevando el evangelio a todos y a cada uno de los gentiles que están en este mundo. Damos gracias por este servicio del día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a